Los grandes inventos de la ingeniería son ese gran paso que nos ayuda a avanzar tecnológicamente en el transcurso del tiempo. Pero hay errores tan grandes que todos estos desastres están siendo estudiados hoy día por las nuevas generaciones de ingenieros, para que las fallas del pasado puedan enseñar algo y mejorar la ingeniería del futuro. ¿Qué tal, mi queridísima gente? Hoy tengo un nuevo invitado que se llama Tops Increíbles. Bueno, lo conocerán en un conteo de este video. Si te llega a gustar el talento de él, porque él tiene una forma de narrar muy única, dejaré un comentario fijado en la descripción para que vayas y te suscribas, dejando el enlace del canal de él obviamente. Y por último, no olvides dejarme tu opinión en comentarios. Y si puedes dejar un hashtag RogiTM73 todo pegado, eso me ayudaría muchísimo. Y si lo compartes en tus redes sociales, me ayudaría mucho más. Soy RogiTM73 y aquí verás hoy 10 errores más caros de la historia. El orbitador del clima de Marte. Diseñado para orbitar Marte como el primer satélite meteorológico interplanetario. Pero en el año del 1999, el orbitador de Marte se perdió porque el equipo de la NASA utilizó el sistema imperial o anglosajón y uno de los contratistas utilizó el sistema métrico decimal. La sonda de 125 millones de dólares se acercó demasiado a Marte cuando intentaba maniobrar hacia su órbita y se cree que se destruyó al entrar en contacto con la atmósfera del planeta. Una investigación dijo que la causa original de la pérdida fue por el error de conversión de unidades inglesas a unidades métricas, y esto se detectó en una pieza del programa informático que operaba la nave desde la Tierra. La nave Vasa. En 1628, una multitud presenció con horror en Suecia el hundimiento del Vasa, un nuevo buque de guerra que se encontraba a menos de 2 kilómetros de la costa en su viaje inaugural. El buque estaba armado con 64 cañones de bronce, había sido considerado el barco de guerra más poderoso del mundo y también uno de los más caros. Los expertos que lo estudiaron desde que fue izado desde el mar en 1961 dicen que la nave era asimétrica, un lado más grueso a babor que a estribor. Una razón para esto podría ser que los obreros que la construyeron utilizaron diferentes sistemas de medidas. Los arqueólogos han encontrado 4 reglas usadas por los constructores. 2 estaban calibradas en pies suecos que tenían 12 pulgadas, mientras que otras medían pies de Ámsterdam con 11 pulgadas, y de ahí posiblemente se originó el error, causando uno de los daños más grandes del mundo. El planeador de Gimli. En 1983, el vuelo de la compañía Air Canada se quedó sin combustible cuando volaba sobre el pueblo de Gimli en la provincia de Manitoba. Canadá había cambiado el sistema métrico decimal en 1970 y el avión había sido el primero de Air Canada en usar medidas métricas. El calibrador de combustible a bordo del avión no estaba funcionando, por lo que la tripulación utilizó un tubo para medir cuánto combustible había cargado al repostar. Pero las cosas se complicaron cuando convirtieron estas mediciones de volumen en medidas de peso. Tenían el número correcto, pero mal la unidad de confundir libras de combustible por kilogramos. Como resultado, el avión lleva alrededor de la mitad de combustible que creían. Por suerte, el piloto fue capaz de aterrizar la aeronave en la carretera de Gimli, y de este modo las pérdidas no fueron muchas. Telescopio espacial Hubble. El Hubble es famoso por sus hermosas imágenes del espacio y se considera un gran éxito de la NASA. Sin embargo, despegó con un problema que fue muy costoso. Las primeras imágenes que envió eran borrosas porque el espejo principal del telescopio era demasiado plano, pues tenía solo 2,2 micrones, o en otras palabras 50 veces más delgado que un cabello humano. Pero esto fue lo suficiente como para poner en peligro un carísimo proyecto. Según teorizan que el origen es por una diminuta mancha de pintura en un dispositivo usado para probar el espejo que provocó las mediciones distorsionadas. Afortunadamente, los científicos lograron solucionar el problema en el año del 1993, usando un instrumento llamado reemplazo axial correctivo óptico de telescopio espacial. Pero como les tocó enviar astronautas y una nave para ir a hacer el arreglo, esto les salió mucho más caro del presupuesto original. Big Ben. La campana del Big Ben en el Parlamento de Londres se rompió en una prueba en 1857 y fue fundida tras ser moldeada de nuevo.
Pero la nueva campana, cuya colocación llevó 3 días en ponerla en 1859, se rompió rápidamente. Según el origen del error, es que el enorme percutor pesaba 330 kilogramos, y de este modo la estructura no aguantaba semejante peso. Además, los fundidores que moldearon la campana argumentaron que el material era muy frágil, y de este modo tuvieron más de 2 pérdidas que fueron muy costosas. El puente de Laufenburg. Han habido diferentes maneras de medir el nivel del mar. Por ejemplo, Alemania mide la altura en relación al mar del norte, mientras que Suiza, como Francia, opta por el Mediterráneo. Esto provocó un problema en Laufenburg, un pueblo que tiene pie en Alemania y otro en Suiza. Cuando crearon un puente en el año del 2003, se hizo evidente que en lugar de estar a la misma altura sobre el nivel del mar, un lado estaba 54 centímetros más alto que el otro. Los constructores sabían que había una diferencia de 27 centímetros entre dos versiones de nivel del mar, pero por alguna razón se multiplicó por 2 en lugar de restarse. Por último, para poder solucionar el problema, al lado alemán tuvo que ser bajada para poder completar el puente. La pista de biatlón de Sochi. El día previo a la inauguración de las Olimpiadas del Invierno de Sochi en Rusia, se descubrió que la pista de biatlón, que debería ser un circuito de 2,5 kilómetros, era de 40 metros más corta. Los competidores en eventos de 7,5 kilómetros tendrían que cubrir menos de 7,4 kilómetros, mientras que los eventos de 12,5 kilómetros deberían recorrer 12,3 kilómetros. Un arreglo apresurado que costó una fortuna aseguró que la pista tendría la longitud correcta para la primera competencia. Esto es tan increíble que muchas personas creen que estos son mitos urbanos, pero en realidad esto existió. La dieta del explorador Scott. El explorador polar Robert Falcon Scott cometió un error fatal al calcular la cantidad de comida que sus hombres iban a necesitar durante su expedición al Polo Sur entre 1910 y 1912. Las raciones que recibían eran de 4.500 calorías por día, algo que es insuficiente cuando hay que arrastrar trineos, especialmente a una gran altura. Según Mike Straub, médico veterano en la exploración polar y experto en nutrición, los expedicionarios de Scott estaban recibiendo 3.000 calorías menos de las que sus cuerpos necesitaban y habrían perdido 25 kilogramos de peso antes de alcanzar su destino y emprender el regreso. Se asume que Scott y sus compañeros murieron de hambre en su viaje polar. El gran terremoto de Kobe. El 17 de enero de 1995, un terremoto de 7,3 grados de magnitud sorprendió a los habitantes de esta ciudad del noreste de Japón exactamente a las 5:46 am. Fue tan devastador que mató más de 6.400 personas, dejó 40.000 heridos y en ese entonces los daños estructurales fueron tan grandes que incluso un famoso puente colapsó en gran parte de su trayecto debido a la mala arquitectura que tenía, cayendo hacia un lado. Este error de la arquitectura fue evidente al tener solo las columnas en medio del puente. Desde entonces los puentes de ahora tienen las columnas bien repartidas, ya que en este caso fue evidente que un puente con esta arquitectura no aguantaría un terremoto. Y este error fue uno de los daños más caros, que se estima un costo de $100 millones, ciertamente un precio muy alto en la historia de la humanidad. El colapso de la presa Banqiao. En 1975, el colapso de la presa Banqiao representó la peor catástrofe de ingeniería de la época. Se le cambió el nombre a presa de hierro y se consideró una maravilla indestructible de la ingeniería. Sin embargo, debido a una serie de errores que se sumaron a los efectos del tifón Nina, la presa se derrumbó y se llevó la vida de más de 230.000 personas y al menos 11 millones de personas fueron obligadas a evacuar. Este ha sido uno de los errores de la ingeniería más grandes que ha costado mucho dinero y también ha afectado a muchos.